Muy buenos días a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus y ScienceDirect y para el gestor de referencias Mendeley. Hoy, gracias a una iniciativa de Claudia Chau y el equipo de la biblioteca de la Universidad Católica de Temuco, estamos en esta sesión para ver cómo alimentar Mendeley desde las plataformas de Elsevier, también desde otras editoriales y después cómo poder aprovechar esa información. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gabriel. Muy bien aquí, contenta de la buena convocatoria que tuvimos. Agradezco la participación de nuestros académicos, estudiantes y colegas que veo por ahí conectados. Perfecto. Vamos a estar grabando esta sesión, así que tanto la sesión como la presentación van a estar disponibles. Ahí en la parte de abajo de sus pantallas tienen la opción de chat, desde ahí van a poder hacer las preguntas y también hacer comentarios, responder cuando quieran. Y si quieren ir diciéndome si tenemos bibliotecarios, investigadores, profesores, ¿sí? Ya que Mendeley en realidad sirve para todos. Vamos a dar comienzo entonces a la presentación. Están todos viendo la presentación, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, como bien ahí dice, vamos a aprovechar las plataformas de investigación de Elsevier para alimentar el gestor de referencias, ¿sí? Porque muchos quizás conocen Mendeley, lo descargan, ven que no tiene carpetas, ven que no tiene nada de información. ¿Cómo le voy agregando información? ¿Desde qué plataformas, en qué formato? ¿Sí? Algo que preguntan muchas veces es, yo tengo otros gestores de información y me quiero pasar a Mendeley. ¿Puedo? Sí, todo eso lo vamos a estar viendo. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, son bienvenidos a hacerla desde la parte de chat. Entonces, les estaba comentando. Vamos a comenzar a ver primero, muy rápido, Scopus y ScienceDirect, ¿sí? Cómo alimentar Mendeley desde esas plataformas, ¿sí? Si tienen una pregunta sobre Scopus o ScienceDirect, la podemos dejar para el final, o incluso, como bien decía Claudia, aprovechar en las sesiones anteriores. Para quienes no conocen, muy rápido, que es ScienceDirect, es una base de datos multidisciplinar, y decimos que es multidisciplinar porque cubre las 4 grandes áreas de la ciencia. Ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias físicas y ciencias de la salud. Como ustedes saben, hay plataformas que son multidisciplinares y plataformas específicas. Las plataformas específicas tratan y cubren quizás una sola área de investigación. En ScienceDirect ustedes van a encontrar todas. Es 100% producción de Elsevier y, muy importante, tiene revisión por pares. ¿Sí? ¿Qué obtenemos al tener información revisada por pares? Calidad y tranquilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente el documento que estamos leyendo tiene revisión por pares, sino que también las referencias. ¿Sí? Entonces, toda la información que nosotros vayamos a encontrar en ScienceDirect va a ser de calidad y vamos a poder utilizarla con total tranquilidad. Pero estoy en ScienceDirect, quiero empezar a incorporar información en Mendeley. ¿Sí? Descargué Mendeley, instalé la versión desktop, ya tengo mi cuenta creada. ¿Cómo empiezo a incorporar estas referencias para poder utilizarlas? ¿Sí? De distintas maneras, ¿sí? Tanto en ScienceDirect como en Scopus tenemos diferentes maneras de incorporarlo. Importante, ¿sí?, recordar que Mendeley no solamente sirve para gestionar y para organizar referencias bibliográficas, sino que también textos completos. Esos textos completos van a estar en formato PDF. ¿Por qué formato PDF? Porque no se pueden modificar. ¿Sí? Vamos a ver más adelante en la presentación que sí le puedo agregar notas a este PDF, pero no lo puedo modificar. Una de las formas de agregar información es a través del Web Importer. Cuando descargamos la versión desktop y la instalamos, aparece una ventanita que nos dice
Si queremos instalar el Web Importer y el plugin del procesador de texto, instálenlo con confianza sin ningún problema. Este Web Importer, que es ese iconito colorado que vemos ahí arriba, se va a colocar en la barra del navegador, ¿sí? Y nos va a permitir exportar a Mendeley referencias de cualquier plataforma, de cualquier editorial, de cualquier fuente. ¿Sí? Recordemos siempre utilizar fuentes confiables con editores responsables. Entonces, a través de este Web Importer, yo no solamente voy a poder incorporar información de ScienceDirect, de Scopus o de cualquier plataforma científica, ¿sí? Sino que también voy a poder incorporar información de diarios, de revistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque también ahí podemos encontrar alguna nota, alguna noticia que no sea de relevancia para nuestro trabajo. Hago clic en el Web Importer, me va a aparecer esta ventana que me dice que si el PDF está disponible, si lo quiero agregar. Lo marco que sí. Entonces empiezo a elegir las referencias. ¿Por qué? Como este es un texto de una editorial responsable, ¿sí? Elsevier, todas las editoriales responsables al subir sus textos lo hacen de una manera prolija, entonces se van a poder identificar las referencias mencionadas en el documento. Y es por eso que ahí aparecen 41 referencias detectadas en la página. Yo puedo incorporar desde un solo documento 40 referencias. ¿Sí? Si el PDF está disponible, también lo voy a poder hacer. No se preocupen por esto, después lo vamos a ver en la parte práctica, ¿sí? Pero les voy mostrando primero cómo se ve en la teoría para que después sepamos de lo que estamos hablando. Si en algún momento hay alguna pregunta, por favor háganla desde el chat y después la vamos a responder. Esta es una forma, a través del Web Importer. Otra forma es exportando la información, ¿sí? Si yo utilizo el Web Importer, la información, tanto la referencia como el PDF, todo lo que descargue, va a ir directamente a Mendeley. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo otro gestor? ¿Sí? Bueno, lo podemos hacer desde la opción Export, ¿sí? Yo puedo guardarlo a Mendeley, lo puedo mandar a RefWorks, o al exportarlo en el formato RIS, lo voy a poder después incorporar en cualquier otro gestor de referencias. Vamos a pasar a Scopus también, muy rápidamente. Es una base de datos multidisciplinar también de resúmenes y citas. ¿Sí? Scopus nos va a dar los famosos y conocidos abstracts. Y Scopus también está revisada por pares. ¿Sí? Scopus no solamente nos va a dar los abstracts, nos va a dar la posibilidad de acceder al texto completo desde Scopus, como vamos a ver en la parte práctica, pero yo solamente voy a poder acceder al texto completo si es un texto de Open Access o acceso abierto, o el documento pertenece a algunas de las suscripciones de la institución. ¿Sí? Si no, lo que va a pasar es que voy a tener acceso solamente al abstract. Scopus en este momento indexa más de 38.000 revistas. ¿Sí? Y cuando hablamos de Scopus, hablamos siempre de indexar. Cuando decimos indexar, quiere decir que está incorporado a la base. Al estar incorporado a la base, yo lo puedo estudiar, lo puedo analizar, lo puedo auditar. ¿Sí? Todo lo que está en Scopus está indexado. Ahora, todo lo que está indexado está publicado. No todo lo publicado está indexado. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Quizás después de esta charla se meten en Scopus, empiezan a investigar algún investigador, investigadora o autor, y ven que tiene 200 documentos en Scopus, pero ustedes saben que tiene 500, por ejemplo. ¿Qué pasó con los otros 300? ¿Están publicados? Sí, están publicados. Están publicados en revistas o publicaciones que no están indexadas en Scopus. Se los comento porque puede ser algo que les aparezca. ¿Sí? Hay más de 78 millones de documentos indexados en Scopus. ¿Sí? ¿Y cómo incorporamos información en Scopus? Lo podemos hacer de manera masiva y lo podemos hacer de manera individual. Yo puedo hacerlo de manera masiva haciendo clic ahí en All. Esa es la página principal, ¿sí? La página principal de mi resultado. Vamos a hacer una búsqueda y vamos a obtener este resultado. Yo puedo incorporar hasta 500 referencias en una sola movida, ¿sí? De una sola vez, o puedo exportar en formato Excel, en formato CSV, hasta 20.000. Ahora lo vamos a ver, pero esto es para que nos vayamos
familiarizando con los términos, sobre todo. Entonces, haciendo clic en All, me va a dar la opción de exportar o todos los registros, todos los resultados, o simplemente los primeros 500. Hago clic en Save al Export, y me va a pasar esto, ¿sí? Me va a aparecer esta ventana, que me va a dar la opción de exportar a diferentes gestores o en diferentes formatos. Yo voy a elegir Mendeley, pero como ven ahí, se puede exportar también a Exlibris, ¿sí? Y lo puedo exportar en formato RIS para EndNote y otros gestores. El formato CSV que está ahí nos va a exportar en formato Excel en caso de que, por ejemplo, querramos armar algún tipo de registro o de depósito de referencias. También lo puedo hacer de manera individual. Desde la página principal puedo elegir uno o varios documentos, varias referencias que quiero incorporar. Haciendo clic en Save to Mendeley, la va a mandar inmediatamente. O puedo abrir el documento, ¿sí? Y lo puedo mandar tanto a Mendeley como a cualquier otro gestor. Desde esta última opción es de donde nosotros vamos a abrir el documento completo. Y acá vemos un documento de la revista Nature al que voy a poder exportar a Mendeley, ¿sí? Porque a través del Web Importer. Me va a aparecer de vuelta esta misma ventanita. Me va a decir a dónde lo quiero mandar. Por defecto lo va a mandar a la biblioteca, ¿sí? A la biblioteca principal. Pero después, cuando veamos la parte práctica, vamos a ver que también puedo elegir la carpeta a la cual enviarlo. Si está el PDF disponible, sí, lo voy a querer descargar y también identifica otras referencias. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? ¿Está todo bien? ¿Todo claro? ¿Se entiende todo? Bueno, buenísimo. Recuerden, si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla, ¿sí? No se preocupen porque para eso estamos, para eso organizamos con Claudia y el equipo de la biblioteca este tipo de charlas, ¿sí? El tema de preguntar, el tema de sacarnos las dudas, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? ¿Quise hacer esto y no pude? ¿O cómo puedo hacer esto otro? Bueno, este es el momento de hacerlo y de aprovechar al máximo no solamente la sesión, sino también las plataformas y las herramientas. Bueno, buenísimo que se entienda todo hasta ahora. Vamos a hacer una búsqueda, ¿sí? Yo puedo hacer búsquedas aquí por palabras claves, por nombre de autor, puedo hacer búsquedas directamente por publicación. Vamos a hacer una búsqueda, ¿sí? A ver, yo voy a hacer una búsqueda en inglés. ¿Por qué hacemos las búsquedas en inglés? Porque es el idioma que más resultados nos va a dar, ¿sí? Podemos buscar información en español. Vamos a buscar, de hecho, información en español. A ver, las referencias que aparecen en la ventana de Web Importer son referencias del mismo doc o documentos distintos. Son del mismo documento, Carla. Ahora lo vamos a ver eso. Pero sí, ¿qué pasa? Como veníamos diciendo, al utilizar editoriales confiables, fuentes confiables, ¿sí? Las referencias fueron identificadas al momento de subir el documento, ¿sí? Entonces, al estar identificadas, el Web Importer las identifica y nosotros podemos, en una sola visita, digamos, a la página, sin tener que abrir todo el documento, sin tener que abrir todas las referencias, poder exportar mayor cantidad de información. Vamos a hacer esta búsqueda, ¿sí? Antibodies, anticuerpos. Vamos a ver la cantidad de información que nos da Science Direct. 1.486.000 documentos. Gisela, después Claudia nos va a decir todo eso. Voy a abrir el primer documento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo exportar desde acá a otros gestores. ¿Sí? Puedo mandar a Reforks, puedo exportar en formato RIS, que es el que usan todos los gestores. ¿Sí? Puedo descargar el documento y después incorporarlo a Mendeley, eso después lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora estoy en el documento propiamente dicho. Y dijimos que lo podemos exportar de diferentes maneras. ¿Sí? La primera era con el Web Importer, que es este iconito que voy a tener acá. Hago clic en el Web Importer, se abre la ventana, y acá la primera referencia es el documento. ¿Sí? Bien, entonces la quiero, por supuesto.
¿Están viendo la ventana del Web Importer? A ver si podemos... Ahí está. Están viendo la ventanita, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Hice clic aquí en Web Importer, abrió la ventana y me apareció primero el documento principal. ¿Sí? Entonces me dice que, que puedo ver el PDF. Yo le marqué que si está el PDF disponible, que lo descargue. ¿A dónde lo va a mandar? A mi biblioteca. Ahora, yo aquí tengo otras carpetas. ¿Sí? Yo lo puedo mandar directamente a esa carpeta. Después vamos a ver cómo mando información de mi biblioteca a las carpetas. Empiezo a bajar y veo que hay más referencias. ¿Sí? Yo este documento ya lo leí, me interesó. ¿Tenemos una pregunta? Ah, gracias. Ah, gracias Claudia. Bien, para todos, la presentación y grabación estarán disponibles mañana en el sitio web de la biblioteca. Gracias. Yo este documento ya lo leí, me interesaron las referencias, entonces las quiero incorporar. ¿Sí? Si está el PDF, lo va a descargar. Entonces descargué estas primeras referencias. Hago clic en Add y ahora empieza a incorporar esta información en Mendeley. ¿Sí? Bien, ahí ya los descargó. En el primer caso, en el caso del documento principal, descargo el PDF y la referencia. ¿Por qué? Porque tengo un tilde verde, ¿sí?, que me dice que el PDF y la referencia fueron agregados correctamente. En el caso de la segunda referencia todavía la está agregando. La tercera referencia la pudo agregar. El PDF no lo encontró. Y acá, sí, en otra de las referencias encontró el PDF y encontró la referencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo me quiero asegurar que esta información está en mi biblioteca. ¿Por qué? Porque la computadora que estoy usando es la de la universidad. Yo estoy dentro de la universidad, me conecto a SensaDirect, incorporo las referencias y después en mi casa aprovecho toda esa información para mi trabajo. Acá me incorporó más documentos. Entonces, como me quiero asegurar, voy a hacer clic en View Library. PubMed, sí, también. El tema no es que PubMed está relacionado o no con el Web Importer. El Web Importer les va a permitir exportar, Pablo, información de cualquier página. ¿Sí? No es por plataforma, es por página. El Web Importer es un plugin del navegador. Entonces acá estoy en mi biblioteca y acá me descargó, veo por la hora, ¿sí?, que me descargó los documentos completos, porque acá tengo el iconito que me representa el documento completo, ¿sí?, y las referencias. Haciendo clic en el icono, ¿sí?, en la hoja, voy a abrir el documento completo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Yo tengo siempre mis documentos, mis referencias en cualquier lado. Voy a estudiar a la casa de un compañero, me voy de viaje o lo que sea, siempre voy a tener la información conmigo. ¿Sí? Entonces acá voy a tener el PDF de este documento, voy a tener también las mismas opciones de resaltar, voy a poder hacer todo lo que hago en un PDF. Ahora, ¿qué pasa? Este documento, como lo acabo de descargar de la versión web desde la página, ¿sí?, si lo quiero en mi Mendeley Desktop, los voy a tener que sincronizar. Eso lo vamos a hacer ahora, ¿sí?, cuando vemos Mendeley Desktop. ¿Sí? Pero desde el navegador, desde el Web Importer, yo puedo ir a mi biblioteca y asegurarme, listo, tengo las referencias. Perfecto, lo cierro y puedo cerrar esto. Vamos a hacer una búsqueda en español. Vamos a ver la cantidad de información que hay en español. Tenemos 18.295 documentos. Menos, ¿sí? Pero, sin embargo, sigue siendo un número interesante. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de la información, ¿sí?, la mayoría de la producción científica va a estar en inglés. No es por una cuestión de la editorial, sino que es la información que le llega. ¿Sí? La producción se está dando en inglés. Tengo este documento de la revista Neurología Argentina, la puedo exportar también a Mendeley o puedo hacer clic en el Web Importer. Ahora, fíjense esto, ¿sí? Las referencias, no me importa de qué revista sean,
¿sí? No me importa de qué revista, de qué editorial, nada. Yo agrego el primer documento, ¿sí? Y fíjense que la referencia aparece primero en inglés, que es este título, ¿sí? La referencia va a tener el título en inglés y después va a estar en español. Voy a descargar también este documento, en donde no encontré el PDF, pero sí las referencias, y las voy a poder descargar también. Como vemos, en el caso de los documentos en español, al igual que pasa en Scopus, título, abstract y palabras claves van a estar en inglés y en español. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como la producción se da en inglés, también mucha de la investigación se da en inglés. Entonces, en este caso tenemos título en inglés y en español, tenemos resumen, introducción, objetivo, abstract, introduction, objective, development, conclusions, palabras clave, keywords. El resto del documento va a estar en español, ¿sí? Pero título, abstract y palabras claves, al igual que en Scopus, lo vamos a tener en inglés y en el idioma que el investigador o investigadora eligió publicar. ¿Agregó las referencias? A ver. Voy a View Library. Perfecto. Sí. Acá las tengo. Entonces, ya esto lo puedo cerrar. De esta manera yo puedo incorporar información en Science Direct. Desde Science Direct en Mendeley. Vamos a ver desde Scopus. ¿Cómo sé qué referencia me sirve? Excelente pregunta, Gabriel. El tema es que yo, antes de incorporar la referencia, leí el documento o busqué sobre el autor. O también lo que puede pasar es, estoy armando mi banco de información, ¿sí? Al estar armando mi banco de información, después lo que voy a tener que hacer es filtrar qué es lo que me sirve o no, ¿sí? Puedo filtrar qué revistas me muestra en las referencias de un paper que seleccione. Puedo filtrar qué revistas me muestra en las referencias de un paper que son. Cuando hicimos recién clic en el Web Importer. Ahora lo vamos a ver eso. ¿Sí? Aparece el título de la publicación. Ahora vamos a ver si lo podemos sacar eso, Sebastián. Vamos a hacer una búsqueda, vamos a hacer la misma búsqueda, ¿sí? Al igual que en Science Direct, la búsqueda la recomendamos hacer en inglés. En el caso de Scopus es porque tiene un filtro de idioma. Ahora vamos a ver dónde está. Pero siempre vamos a buscar la palabra o frase en título, abstract y palabras claves. Bien, aquí tenemos nuestra búsqueda. ¿Sí? Hicimos la búsqueda en inglés, pero en Scopus, aquí abajo de todo, yo tengo un filtro de idioma que me permite filtrar los documentos en español. Y al igual que vimos en Science Direct, título, abstract y palabras claves van a estar en inglés, el documento completo va a estar en español. Dijimos que podemos incorporar información de forma masiva. ¿Sí? Vamos a incorporar documentos de forma masiva. Yo hago clic aquí en All. Me marcó todos los documentos de esta página. ¿Sí? Ahora, si yo me hago clic en la flechita de al lado, me dice todos los registros o los de la página. Si yo hago clic en todos los registros, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que me dice. Hago clic en la flechita para elegir a dónde mandarlo. Porque lo puedo mandar a Mendeley, a RefWorks, puedo mandar a Saiba, lo puedo exportar en formato RIS para otros gestores. Y fíjense que si elijo Mendeley, no me deja elegir ninguno de los datos. ¿Por qué? Porque Scopus ya sabe la información que Mendeley recolecta. ¿Sí? Si elijo otros de los gestores, sí me permite elegir esa información, ¿sí? Ya sea el formato RIS o mismo el formato CSV de Excel. ¿Sí? Elijo Mendeley, voy a hacer clic en Export, porque quiero exportar 1.478.000 registros, y me dice que por la cantidad de documentos, ¿sí?
solamente voy a poder exportarlos en formato de citas. No voy a poder exportar el documento completo si está. Ahora, tengo que elegir el tipo de, el modo de exportarlos. Si los guardo a Mendeley, va a guardar solamente los primeros 500 documentos. Y si exporto en formato CSV, va a exportar los primeros 20.000. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me informa Scopus en cuanto a exportar de manera masiva. Yo lo que puedo hacer es hacer clic en All, elijo la página, elijo guardarlo a Mendeley. Ahí lo está guardando y me aparece que ya me exportó estas 200 referencias. ¿Lo querés ver en la biblioteca? Sí, lo quiero ver en la biblioteca. Entonces hago clic aquí y al hacer clic aquí voy a poder ver estas 200 primeras referencias que exporté. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está todo claro? ¿Me siguen en los pasos? ¿Sí? Bien, perfecto. Sí, cómo no, Mariel. ¿Cómo incorporar las referencias de manera masiva? No hay ningún problema. Hice una búsqueda. Vamos a hacer, de hecho, otra búsqueda. ¿Sí? Vamos a poner otra palabra para obtener otro resultado. Vamos a poner neuronas. Y tenemos 620.000 documentos, ¿sí? Indexados en Scopus. Estoy comenzando mi investigación y lo que tengo que hacer es empezar a incorporar referencias para ver cuáles son los documentos que después me interesa o no retener en Mendeley. Puedo hacer clic aquí en All, aquí arriba, y la flechita me va a dar la opción de seleccionar o todos los registros o los registros de la página. ¿Sí? Voy a elegir los registros de la página. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones ya me acordé que no voy a poder exportar 620.000 documentos. ¿Sí? Me va a exportar los primeros 500 o si decido exportar en formato CSV de Excel, me va a exportar los primeros 20.000. Yo la verdad que estoy empezando, ¿sí? Y como acá está ordenado del más citado al menos citado, ¿sí? Yo con los primeros 200 documentos más citados creo que voy a andar bien. Sí, voy a comenzar con eso. Entonces puedo hacer clic aquí en Save to Mendeley o en la flecha. ¿Por qué? Porque los puedo mandar a Mendeley o lo puedo mandar a cualquier otro gestor. Si elijo un gestor que no sea Mendeley, voy a tener que elegir la información. ¿Sí? Ahora, si elijo Mendeley, ya Scopus sabe qué información absorbe Mendeley, importa Mendeley, entonces lo voy a poder exportar. Hago clic en Export y ahora va a aparecer un cartel que me dice se exportaron los documentos, ¿sí? 199 documentos, y los quiero ver en la biblioteca. ¿Sí? Me da la opción de verlos en la biblioteca y ya me da un link a mi biblioteca. Ahora, ¿cómo sabe Scopus cuál es mi biblioteca? ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque lo que hice fue registrarme en Scopus y en Science Direct con el mismo correo. Entonces, al registrarme en las tres plataformas con el mismo correo, lo que hacen es interactuar. Ah, bien, Carla, ahora lo vemos eso. Sí, ahí entendí mejor la pregunta. Estoy acá en mi biblioteca, ¿sí? Y veo que por la hora, bien, ahí me exportó todos los documentos. Ahora, estaban preguntando, por ejemplo, de elegir la información que exporto, ¿verdad? Me dice, ¿puedo filtrar qué revistas? Bueno, una cosa es lo que estaba preguntando Sebastián. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando abro el Web Importer, veo una parte de la información. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si lo que yo quiero es exportar, por ejemplo, información de los últimos 8 años, Carla, lo que hago es ir aquí al costado y elegir los últimos 8 años. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al hacer clic acá, elegí los años y hago clic aquí en Limit to, que me limite esos años. ¿Sí?
Ahora, ¿qué pasa? Acá limité por años. Lo que quiero hacer es, solamente quiero información de revistas. No quiero libros, no quiero nada de otro formato. Perfecto. Voy acá, tipo de documento, artículo, revisión, ¿sí? Quiero cartas, quiero editoriales, quiero información de conferencias. Entonces, ahí lo que voy a hacer es elegir el tipo de formato. ¿Sí? Puedo elegir incluso hasta la fuente, puedo elegir la publicación. Acá está el top 10 de publicaciones que más indexan en Scopus sobre este tema. ¿Sí? Entonces, elijo documentos de artículo y de revisión. Y vuelvo a hacer Limit to. ¿Qué tiene de bueno Scopus? Que a medida que yo voy agregando filtros, me los va agregando acá. ¿Sí? Fíjense, yo solamente empecé con esto, con neuronas, y después fui agregando los años y después el tipo de documento. Entonces yo acá tengo 150.567 documentos, que sé que son documentos de investigación o de revisión de los últimos 8 años, habíamos dicho. Ah, bueno, perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Era esto lo que vos querías ver, Carla? ¿Sí? Buenísimo, continuamos entonces. Entonces supongamos que estos son los documentos que me interesan, ¿sí? También puedo hacer clic en All, elegir la página, elegirlos todos, mandarlos a Mendeley, etc. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero documentos completos, ¿sí? Y la verdad que la universidad suscribe a un montón de plataformas, a un montón de editoriales, algunas las conozco, pero lo que quiero es documentos completos desde acá, desde Scopus. Entonces voy a hacer clic en Open Access y voy a hacer clic en Limit to. Entonces, al igual que con todos los filtros anteriores, le estoy diciendo a Scopus que solamente me dé documentos de Open Access. Y acá, ¿qué obtengo? Bueno, vamos a analizar un poco. Hicimos una búsqueda de neuronas. ¿Sí? La palabra neuronas. Filtramos por año, filtramos por tipo de documento y por el tipo de acceso. ¿Sí? Fíjense que dice Access Type, Open Access. Yo lo que obtuve en estos 5 clics es el documento de Open Access más citado en Scopus de los últimos 8 años. ¿Cuántos clics hicimos? ¿8? ¿10? ¿Sí? No escribí nada, solamente hice la primera búsqueda y todo lo demás fue ir eligiendo la información. Acá lo tengo, este documento, y lo voy a descargar, ¿sí? Porque me interesa. De hecho, voy a descargar este también. Y puedo elegir, por ejemplo, los 3 primeros, 4, etc. Los puedo guardar a Mendeley directamente o elegir el gestor. Ahí ya me los mando a Mendeley, ¿sí? Acá abrí la referencia, la puedo guardar también desde acá. Pero ¿qué pasa? Como es un documento de Open Access, yo puedo ver el texto completo. Haciendo clic en More, voy a View at Publisher. Esto de hecho ya lo puedo cerrar. Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a hacer clic en More, voy a hacer clic en View at Publisher, para que me abra estos dos documentos. Fíjense que es de otra editorial, ¿sí? El Journal of Neuroscience. Acá está el documento. ¿Sí? Vamos a una pregunta, un comentario. Sí, se puede hacer. El tema es que siempre tenemos que tener en cuenta, Cristina, que ese término, esa frase tiene que estar o en el título, o en el abstract, o en las palabras claves. ¿Sí? Si estamos buscando algo muy específico o muy genérico, digamos, bueno, se puede tener una confusión. Pero si es un término que está familiarizado, que está divulgado, sí. Es posible que algunos papers queden afuera de mi búsqueda porque los autores no utilizaron la misma palabra clave o el hecho de que la receta me suena que todo. Bueno, Sebastián, los papers, primero que todo lo que está en Scopus no son papers, son documentos, son artículos, capítulos de libro, etc. No hay tesis, ¿sí? Por así decirlo. Son todos documentos publicados. Lo que lo que quede fuera de Scopus es porque está publicado, quizás en publicaciones que no están indexadas en Scopus,
o la publicación está indexada en Scopus, pero justo ese año no está indexada. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver eso, Eric. Entonces tengo estos dos documentos completos, uno de EMBO y el otro de el Journal of Neuroscience. Ninguna es una publicación relacionada a Elsevier, pero puedo exportarlos a Mendeley. ¿Cómo? Con el Web Importer. Esto puede ser una nota de la tercera, de cualquier publicación, ¿sí? Entonces, el PDF está disponible, bien, quiero que lo descargue, y aquí encontró 85 referencias, ¿sí? Entonces, haciendo clic en la referencia, ¿sí? Con respecto a lo que estaba preguntando el colega, tengo el título de la publicación, los autores y el nombre de la publicación. Yo lo puedo editar incluso desde acá, después lo vamos a ver cómo lo podemos editar desde Mendeley, ¿sí? Pero cancelo la edición y digo, sí, me interesa, entonces voy a empezar a agregar todos estos documentos y los voy a agregar en mi biblioteca. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que Mendeley no es solamente para las plataformas de Elsevier. Puedo utilizar cualquier otra plataforma, cualquier otra editorial, ¿sí? Cualquier otra fuente de información. Recordemos siempre fuentes confiables. Mientras agrega a la biblioteca, les pregunto, ¿alguien tiene alguna otra consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Ahora vamos a pasar a Mendeley, ¿sí? Ya vamos a salir de Scopus. Así que si alguien tiene alguna duda, bueno, este sería el momento. En este caso, incorporo la referencia, está chequeando por el PDF, ¿sí? No encontró el PDF, bueno, pero me agregó la referencia. En este caso, lo mismo. Y de vuelta, si quiero ver si está en mi biblioteca o no, simplemente hago clic aquí abajo en View Library, ¿sí? Y voy a abrir la biblioteca. Y acá me los agrego. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Buena pregunta, Connie. ¿Qué páginas son las más confiables para descargar artículos? Todas a las que suscriban las universidades, básicamente. Todas aquellas páginas que tengan un editor responsable, que tengan un equipo atrás. ¿Sí? A veces pasa que me dicen, no, pero yo quise incorporar información en Mendeley y lo que pasó fue que me incorporó cualquier cosa porque en el título estaba el nombre del autor y en el nombre del autor estaba la editorial y en el año estaban las páginas, los metadatos eran un desastre. Bueno, ¿dónde descargaste el documento? No, bueno, es un PDF que pasó un amigo que era medio, bueno, lo consiguió. Entonces, ¿qué pasa? Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? A fuentes confiables, metadatos confiables. Entonces, todo lo que suscriba una universidad, todo lo que sea una fuente confiable de información, bueno, eh, ahí vamos a poder descargar información tranquilamente. Dichas referencias cargadas son bibliografías que utilizó el estudio. Exactamente, Cristina. ¿Sí? Como este documento fue publicado por una editorial responsable, ¿sí? Con revisión por pares, con un montón de... con un equipo serio detrás de todo esto, ¿qué pasa? Se identificaron las referencias dentro del mismo documento. Ahora vamos a ver esto, Eric, ¿sí? Acerca de a dónde descarga Mendeley la información, ¿sí? Dijimos que cuando descargo desde la web va a quedar en la nube hasta que sincronice, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué es eso de sincronizar. Vamos a arrancar a hablar de Mendeley. Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas, es una red social académica y principalmente, y lo que estamos viendo hoy, está alimentada por los usuarios. ¿Sí? Ustedes van a descargar Mendeley, lo van a instalar y no va a tener nada. Va a tener algunas carpetas, pero no tiene referencias, no tiene ejemplos, no tiene nada. ¿Por qué? Porque ustedes son quienes crean su propia base. Tiene más de 8 millones de usuarios en el mundo y tiene más de 8.000 estilos de citación. Y vamos a ver para qué nos sirven esos 8.000 estilos de citación, ¿sí? Es compatible con el sistema operativo de la ventanita, de la manzanita, del pingüino, del robotito
es compatible con todos, ¿sí? No importa la computadora que tengan, el sistema operativo, lo van a poder utilizar y también lo van a poder descargar en su tablet y en sus celulares. Tiene 3 versiones, desktop, web y móvil. Nosotros hoy vamos a ver la versión desktop y la versión web. ¿Pero qué es Mendeley? Decimos que es un gestor de referencias bibliográficas, es un nombre que escuchamos un montón, es una descripción que ya la tenemos incorporada, pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, un gestor es un programa, ¿sí? Es un facilitador de la información, ¿sí? Nos permite organizar la información. Por favor, díganme si es así o no. Pueden usar el chat. Cuando iniciamos un trabajo práctico, ¿qué es lo primero que hacemos? Creamos una carpeta en el escritorio, ¿sí o no? ¿Sí? O en el escritorio o en una carpeta donde vamos acumulando todos los trabajos. Entonces es la carpeta, por ejemplo, tesis. Y dentro de la carpeta tesis, la carpeta capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, datos extra, fotos, gráficos. Vamos creando un laberinto de carpetas del cual después no sabemos ni cómo entrar ni cómo salir. ¿Es así? Perdemos más tiempo organizando la información que aprovechándola. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con Mendeley venimos a simplificar eso. ¿Sí? Tristemente sí. Bien, totalmente. Forma casera de organizar la información en tu computador. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, ¿sí?, que en vez de hacer todo eso en una computadora, que puede tener carpetas, subcarpetas, etcétera, lo pueden crear en un programa que les organiza esa información y ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Porque la idea es que todo lo que ustedes hacen en la computadora, ¿sí?, a la hora de almacenar y ordenar la información, lo hagan en Mendeley. Ahora lo vamos a ver. Es una base de datos colaborativa. ¿Sí? Es una base de datos colaborativa, ¿por qué? Porque yo puedo crear mis grupos de discusión, puedo hacer grupos, vamos a verlos después, abiertos por invitación o cerrados, y de esta manera, ¿sí?, yo puedo intercambiar opiniones, intercambiar referencias, enriquecer mi trabajo con opiniones de gente de todo el mundo, prácticamente, porque puedo buscar colegas. Esto también es una red social académica. Y entonces creo mi grupo y el día de mañana hay una persona que esté interesada en este mismo tema de investigación, puede buscar mi grupo, ahora lo vamos a ver en la parte práctica, cómo buscar grupos, todo eso, y vamos a poder generar una comunidad científica, ¿sí?, más unida a pesar de las distancias. Lo primero que vamos a hacer es ir a mendeley.com. ¿Alguno ya descargó Mendeley, lo tiene instalado, lo conoce, lo usa? Sí, bien, excelente. Descargado, pero nunca lo he ocupado. Bueno, Andrés, después de esto, espero que te guste lo suficiente como, por lo menos, para que te dé curiosidad para ver de qué se trata. Connie no lo descargó nunca. Bien, perfecto. La idea de esta charla es esa, que quienes no lo conocen, lo conozcan. ¿Sí? Bueno, Patricia, buena pregunta. El programa por el momento está en inglés solamente. La interfase está solamente disponible en inglés. Sí, están trabajando en interfaces en otros idiomas. Pero les decía, la idea es esta, ¿sí?, que quienes no lo conozcan, que un poco, como decimos aquí en Argentina, les pique el bichito de la curiosidad, ¿sí? Y bueno, a ver qué es esto del gestor de referencias, qué es esto de Mendeley. Y quienes lo conocen se lleven algún tip, algún truquito, como para poder aprovecharlo más todavía. Es una aplicación gratuita, se descarga desde mendeley.com, ahí van a poder crear su cuenta también. Lo que a veces preguntan es, ¿pero tengo que descargar la versión desktop para usarlo? Bueno, el tema es, como las 3 versiones en realidad se complementan, ¿sí?, va a depender de lo que uno quiera hacer con Mendeley. No necesariamente tengo que descargar la versión desktop si solamente quiero utilizar la versión web. Con la versión web voy a poder hacer cosas que no puedo hacer con la versión desktop y viceversa. Entonces la idea es en realidad tener estas versiones que sirven para complementar. Desde mendeley.com no solamente lo voy a descargar, sino que también voy a crear mi cuenta. ¿Sí? Me voy a loguear con mi correo y aquí estoy dentro de mendeley.com. Tenemos una pregunta. Hay una sola versión para descargar, es la versión desktop.
¿sí? La versión web no se descarga, es una página, me logueo, como Facebook, por ejemplo, ¿sí? Pero para descargar y trabajar con la bibliografía de una tesis, sí, la versión desktop. Ahora, para el final de la charla, vamos a ver de qué manera la versión desktop facilita la creación de la bibliografía. En la versión web voy a encontrar, como vimos, la biblioteca, voy a poder hacer búsquedas, ¿sí? Y voy a poder buscar por título de paper, nombre de persona o grupo. Y voy a poder también buscar trabajo y financiamiento. Esto es algo que solamente puedo hacer desde acá. Y solamente desde mendeley.com, desde la versión web, es que puedo bajar, que puedo buscar trabajo y puedo buscar financiamiento. Ahora, cuando veamos la versión web, lo vamos a ver. Esta es la versión desktop, es bastante más completa, ¿sí? Se complementa con la versión web, y así como la versión web tiene características particulares, también lo tiene la versión desktop, y ahora lo vamos a ver. Patricia, yo no te puedo hablar de EndNote, es otra plataforma, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando decimos red social es porque es como un Facebook académico, por así decirlo, ¿sí? Yo puedo buscar investigadores de todo el mundo, ¿sí? Puedo buscar universidades, grupos, etcétera, y empezar a formar parte de la comunidad, brindar mi aporte, beneficiarme del aporte de otros, ¿sí? Siempre pidiendo información. Es similar a ResearchGate. A ver, en realidad lo que tiene Mendeley es un conjunto de características, ¿sí? Que lo hacen parecido o similar a muchas cosas, ¿sí? El tema es que Mendeley en realidad no se parece a nada porque junta todo eso, ¿sí? Es un gestor de referencias, nos va a permitir incorporar las referencias y la bibliografía, es una red social, es una base de datos colaborativa. Entonces, en realidad es una suma de todo. Estamos en la opción archivo, ¿sí? En la opción archivo hay dos opciones que nos van a interesar, que son Watch Folder y Add Entry Manually. Ahí estaban preguntando cómo es que Mendeley incorpora información desde la computadora, ¿sí? Lo que suelen preguntar también es, pero yo ya tengo trabajos descargados en mi computadora, ¿los puedo meter en Mendeley? Sí. La Watch Folder va a ser la carpeta desde la cual Mendeley va a, por decirlo de una manera técnica, levantar la información que está en la computadora. Yo no es que voy a instalar Mendeley, ¿sí? Y automáticamente va a barrer toda la computadora y me va a decir, bueno, esta es toda la información que tenés, estas son las referencias, los PDFs, etc. No, va a levantar la información que está en la Watch Folder. Ustedes pueden crear su propia Watch Folder, pueden elegir una carpeta que ya exista como Watch Folder. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es importante saber eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en otras charlas me han preguntado, pero mira, yo tengo otro gestor de referencias, ¿cómo hago para pasar todas las referencias que tengo ahí a Mendeley? Muy fácil, identifico la carpeta de la computadora donde están esas referencias y marco esa carpeta como Watch Folder o copio las referencias en mi Watch Folder. Después vamos a ver cómo se elige. Y la otra opción que nos interesa es Add Entry Manually. No sé si alguna vez les pasó de cruzarse con un documento muy antiguo o muy particular, y ese documento no tenía una referencia digital, ¿sí? No tenía una referencia bibliográfica digital. Estamos hablando de una foto, un artículo viejo, ¿sí? Una revista que quizás o ya no existe o no llegó a estar digitalizada, un libro incunable, ¿sí? Un libro muy antiguo. Entonces, ¿qué pasa? De esta manera yo estoy perdiendo la posibilidad de citar una obra que me sirve. ¿Por qué? Porque no tiene una referencia digital. Bueno, con Add Entry Manually lo que voy a poder hacer es generar esa referencia, y ahora vamos a ver también cómo es que se genera. En la opción edición lo que va a importar es, aparte de todas las opciones que tenemos como en todos los programas, nuevo grupo. ¿Sí? Voy a elegir esta opción, New Group, nuevo grupo, y me va a traer una breve descripción de cada uno, después los vamos a ver. En formato vistas, bueno, el formato de las vistas, de las citas. Y en herramientas es donde voy a poder instalar o desinstalar tanto el Web Importer como el plugin del procesador de texto. En un rato termina la charla, ¿sí? La verdad que Gabriel dio una charla maravillosa acerca de Mendeley. Lo quiero descargar, lo voy a instalar.
lo instalo, apareció una ventanita, la cerré, y no pude instalar el Web Importer y el plugin del procesador de texto. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Voy a Tools, a Herramientas, y desde ahí elijo instalar el Web Importer y el plugin del procesador de texto. ¿Por qué? Porque quiero empezar a descargar referencias de manera masiva. Entonces, con el Web Importer, como vimos, no solamente voy a poder descargar desde Scopus, desde Sans Direct, sino también desde otras editoriales, incluso desde, bueno, páginas de revistas, páginas de diarios, siempre utilizando información confiable, por favor. Un par de aclaraciones acerca de Mendeley. Primero, toda la información que está en Mendeley es de ustedes, es privada, nadie la puede ver, nadie nunca la va a ver, ni sabe la gente qué es lo que ustedes tienen. Segundo, Mendeley no es de magia, ¿sí? Entonces, cuando decimos que no es de magia, es que no crea la cita, no crea el extracto del documento que nosotros vamos a utilizar en nuestro trabajo de investigación, sino lo que hace Mendeley es brindarnos la facilidad de poder referenciar esa cita. También importante cuando veamos en Mendeley Web, todo lo que yo posteo en Mendeley Web tiene que ser o producción propia, ¿sí? O tiene que ser información que no entre en conflicto con ninguna ley de derechos de autor. Vamos a encontrarnos con algunos posteos, ¿sí? Esos posteos o son producción propia de los usuarios, o a veces va a pasar en las revistas, ¿sí? Cuando estamos en las revistas científicas, que tiene el iconito de Twitter, de Facebook, y tiene el de Mendeley. O sea que lo puedo compartir desde la página de Mendeley en mi Mendeley. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas acerca de eso? ¿No? Bueno, continuamos. Quedó claro. Perfecto. Excelente. Continuamos entonces. En la opción de ayuda lo que nos va a interesar es crear backup y aplicar backup. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo lo estoy trabajando con mi computadora, donde tengo Mendeley Desktop instalado, tengo todos mis textos, tengo todas mis referencias, tengo toda la información. ¿Y qué pasa? Se me rompe la computadora. La tengo que formatear, le entró un virus, me la robaron, se rompió, etcétera. ¿Pierdo la información? No, la información no se pierde. ¿Qué pasa? Las referencias van a quedar almacenadas en la versión web, ¿sí? Ahora, el texto completo, si lo tenía en la computadora, no es que lo pierdo, sino que lo voy a tener que descargar nuevamente, pero en Mendeley me va a aparecer un link desde donde descargarlo. Ya terminamos con la presentación. Los invito a Instagram, ¿sí? En @laselsevier. Ahí van a encontrar tutoriales acerca de Scopus y Sans Direct, un poco más completos, aparte de los que vimos hoy, ¿sí? Y también tutoriales acerca de Mendeley. Ese es mi correo por cualquier duda que tengan. Y ahora vamos a ver Mendeley Web. ¿Estamos viendo Mendeley Web? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, estoy en mendeley.com. Yo desde acá puedo manejar toda la información que tengo. Yo puedo estar en cualquier otra computadora. Estoy en la casa de Claudia porque estamos trabajando juntos. Y le digo, Claudia, ¿te acordás que habíamos hablado de estas referencias que yo tenía que buscar, que tenemos que... Sí, las encontré, las tengo en Mendeley. ¿Me puedo conectar en mi Mendeley desde tu computadora? Sí, cómo no. Mendeley.com, correo, password, e ingresé. ¿Sí? Es como que tuviese mi Mendeley en todos lados. Entonces, acá tengo los grupos a los que pertenezco. Estas son las publicaciones, mi muro, ¿sí? Esta es la biblioteca, que es lo que vimos hoy, en donde voy a poder acceder a todas las referencias e incluso, como les dije, a los textos completos, ¿sí? Y tengo sugerencias. ¿Qué pasa? Como les dije, yo me registré en Sans Direct, en Scopus y en Mendeley con el mismo correo. Entonces, ¿qué pasa? Todas mis búsquedas, ¿sí? Son recolectadas por la inteligencia artificial de Mendeley y va viendo sobre qué investigo. Entonces, lo que hace después es sugerirme tanto personas como documentos para leer o para descargar, basados en mi patrón de búsqueda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me dice, bueno, de seguir a Angélica Pauelec, vamos a seguir, a Darío también y a Alex, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Todas estas personas me las va a ir sugiriendo Mendeley basado en mi patrón de búsqueda. Acá van a estar los grupos a los que pertenezco. ¿Sí? Y acá puedo hacer las búsquedas en Search. O papers, o personas, o grupos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el día de mañana, la Universidad Católica de Temuco puede generar su grupo, empezar a incorporar investigadores, etc. Pero les dije que también se podía buscar trabajo desde Mendeley, ¿sí? Mendeley tiene una opción de Careers, que está ahí, que son búsquedas académicas. Entonces, por ejemplo, voy a buscar trabajo de ingeniero en Nueva York, bueno, para cuando termine todo esto que está pasando ahora. ¿Sí? Entonces elijo Nueva York, ciudad de Nueva York, hasta a 20 millas, y vamos a ejecutar la búsqueda. 2.133 búsquedas de ingenieros hasta a 20 millas de Nueva York. ¿Sí? Puedo buscar el tipo de búsqueda, el tipo de disciplina, ¿sí? El reclutador, empleador, universidad, consultor, salario en euros, en dólares, etc. ¿Sí? Entonces, de esta manera, estas empresas, estas instituciones, en realidad no siempre son empresas, hay universidades e instituciones, consejos de investigación, todo, que postean acá sus búsquedas académicas. Y también lo otro que voy a poder encontrar es financiamiento. ¿Sí? En este momento hay, a ver, bueno, más de 20.000 posibilidades de financiamiento. Y lo puedo buscar o por área de estudio o por el tipo de financiamiento que necesito. En este momento, bueno, quizás viajes y conferencias no sean lo más solicitado, pero sí puedo buscar financiamiento para equipamiento, para premios, para búsquedas, para fellowships, para programas. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es, bueno, me meto en el tipo de financiamiento que necesito, ¿sí? El área, entonces veo, por ejemplo, artes y humanidades, tiene muchas, y artes generales. Entonces voy a ir incluso hasta filtrando por el área que me interesa, qué tipo de financiamiento necesito. Para equipamiento, habíamos dicho, el país, la cantidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, acá incluso hasta me dice cuántos días quedan para aplicar. Vamos a poner el que más tiempo tenga para aplicar. Tengo 135 días para aplicar a este. Entonces me meto y lo único que tengo que hacer es completar los datos, ¿sí? Ver cuáles son los requerimientos. ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? Mendeley Web, Careers, Funding, la biblioteca. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bien. Vamos a ir entonces a Mendeley Desktop. ¿Estamos viendo Mendeley Desktop ahora? Bien. Y les había dicho que Mendeley Web, Mendeley Desktop y Mendeley Mobile se complementaban. Las tengo que sincronizar. ¿Sí? Esto lo hago desde acá, desde el botón Sync. ¿Qué pasa? No tengo botón sincronizar en Mendeley Web. ¿Por qué? Porque si no descargué la versión desktop no tengo con qué sincronizar. Entonces voy a sincronizar ahora. ¿Para qué? Para que todo lo que descargué desde la web, ¿sí? Desde las páginas, desde Scopus, desde Science Direct, desde todas las páginas, ¿sí? Me aparezcan acá. El usuario de... Ese es el usuario, Cristina. ¿Sí? Entonces, acá abajo me va a aparecer la barra de progreso donde me dice la información que va a estar disponible. Como les decía, ustedes van a descargar Mendeley y no va a tener nada, no va a tener autores, no va a tener nada de esto. ¿Sí? Va a estar vacío. Ustedes lo empiezan a completar. ¿Qué pasa? Yo tengo acá la opción All Documents. Y lo que les decía es precisamente esto. Es el hecho de ir generando ustedes las carpetas en Mendeley
de sus trabajos prácticos, de sus tesis. ¿Sí? Entonces, en vez de crear la carpeta en la computadora, en el ordenador, la vamos creando en Mendeley. Entonces, esto se llama, por ejemplo, tesis Universidad Católica de Temuco. No, Karen, no se repite, la reconoce como que ya está. ¿Sí? No se va a repetir. Ahora igual de todas maneras vamos a ver cómo buscar por duplicados. Entonces tengo mi carpeta Universidad Católica de Temuco, ¿sí? Es mi tesis. Puedo crear subcarpetas, ¿sí? Le puedo agregar más carpetas y veo que no tiene nada. Y yo sé que para comenzar la tesis necesito por lo menos las referencias de todos estos documentos, ¿sí? Entonces lo que hago es buscar la carpeta y voy a exportar todos estos documentos, ¿sí? Que simplemente lo que hice fue seleccionarlos y hago clic en cualquiera y los arrastro. Y ahora mi carpeta de la Universidad Católica ya tiene la información de la tesis. ¿Qué tiene de bueno esto? Que esta información no está duplicada, ¿sí? Ahora cuando nosotros busquemos duplicados, van a aparecer muchísimos duplicados, les aviso. Pero ¿qué pasa? Esta información no está duplicada, sino que está reflejada, está espejada. Entonces yo puedo tener 35 carpetas con la misma información, porque quizás esta referencia me sirve en una, esta me sirve en otra, pero puedo ir repitiendo estas referencias, ¿sí? Que la información no va a estar duplicada cada vez, ¿sí? Sino que es, digamos, como que tiene un acceso directo dentro de Mendeley. En una carpeta, ¿sí? En una carpeta en la computadora, si quiero que un documento esté en más de una carpeta, sí lo tengo que copiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tengo un PDF, un texto, un Excel o lo que sea, y quiero tenerlo en más de una carpeta porque es un documento que me sirve de registro o de control en varias tareas, en varios trabajos, tengo que copiar el mismo documento varias veces. Acá no. Acá yo puedo tener estas referencias copiadas 35 veces, ¿sí? Que solamente Mendeley la va a contar como una. Ahora, ¿qué pasa? Tengo esta referencia, ¿sí? Y no está del todo bien la información. Yo puedo editar las referencias desde Mendeley o las puedo editar desde el trabajo final. Entonces, lo que voy a hacer es, si lo edito acá, en Mendeley, esta edición me va a servir para todas las demás. Si yo lo edito en el trabajo final, solamente estoy editando esa referencia. Ahora, ¿qué pasa? Me aparece este cartel en donde me dice si los detalles son correctos o si quiere que haga una nueva búsqueda. Si quiero que haga una nueva búsqueda, ahí me va a decir, no, estos detalles son correctos, listo. Lo marco y le digo los detalles son correctos. A pesar de eso, yo lo voy a poder modificar de todas maneras. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Tenemos bien? ¿Hay algo que no se entienda? ¿Está todo claro? Bien, perfecto. Ahora vamos a las opciones. A ver, tenemos... Sí, bien. Ahora vamos a las opciones acá arriba, ¿sí? A la opción archivo. Dijimos que lo que nos importaba es watch folder y add entry manually. Me estaban preguntando cómo es que cargo información en Mendeley desde mi computadora, ¿sí? Yo tengo una carpeta llena de documentos, llena de información, que bueno, la verdad, copiarla, puedo llegar a perder algo. Entonces lo que puedo hacer es, voy a Mendeley, voy a File, voy a Watch Folder, y elijo esa carpeta como mi Watch Folder. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que haya en esa carpeta, Mendeley lo va a levantar, todo lo que sea compatible con Mendeley, por supuesto, lo va a levantar y me lo va a traer. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa con esta carpeta. ¿Sí? Vamos a elegir la carpeta documentos. Y fíjense, marcó todas las subcarpetas. ¿Por qué? Pues estoy marcando esta carpeta que tiene subcarpetas, entonces Mendeley de esta carpeta va a levantar todo lo que haya, incluido lo de estas subcarpetas. ¿Sí? Lo que puedo hacer, si no, es, no quiero que levante todas las carpetas de esta carpeta, todas las subcarpetas, entonces básicamente marco qué carpetas quiero
que Mendeley barra de manera regular para levantar la información. ¿Sí? Entonces, la watch folder sigue siendo documents. Pero de documents solamente va a levantar información de documentos, mi repositorio de Tableau y my received files. ¿Se entendió? Lo mismo puedo hacer con la carpeta donde ya tengo toda la información. Voy a ir a watch folder, la voy a identificar, ¿sí? Y puede ser una carpeta o puede tener subcarpetas. Yo, por ejemplo, personalmente lo que hice fue elegir la carpeta de descargas del navegador como mi watch folder. Entonces, todo lo que yo descargue, Mendeley lo va a levantar. ¿Se entendió esto? ¿Está todo claro? ¿Quieren que repita algo? Exactamente, Cristina, perdón, sí, fue un argentinismo eh, muy poco profesional de mi parte. Sí, cuando decimos barrer, decimos levantar la información, incorporar los documentos que están en otras carpetas. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos de vuelta, voy a ir a File, voy a ir a Watch Folder. ¿Y qué pasa? Yo tengo la carpeta de documentos, yo puedo elegir la carpeta de documentos y Mendeley va a incorporar información de todas estas carpetas. ¿Sí? Si no, lo que hago es desmarcar la carpeta y marcar las carpetas desde donde quiero que incorpore información. Ahora, ¿qué pasa? Lo que me tengo que acordar siempre es que toda la información que quiero que esté en Mendeley tiene que estar en esa carpeta. ¿Sí? Por eso personalmente puse la carpeta de descargas. ¿Por qué? Porque de esa manera, como yo todo lo que voy a incorporar lo voy a estar descargando desde el navegador, por ejemplo, ya sea PDF, referencias, etc., no tengo que después mandar esa información a la watch folder. ¿Sí? Ya directamente Mendeley va a incorporar esa información. Vamos a ver, tenemos más consultas. Si borro un documento de la carpeta, ¿también se borra en Mendeley? Sí. O sea, va a quedar el registro, pero muy probablemente quede el registro, pero no vamos a tener acceso a la información. ¿Por qué? Recordemos, Karen, que lo que hace Mendeley es incorporar la información que tenemos disponible en la carpeta de la computadora. ¿Sí? Las referencias sí van a quedar almacenadas en la nube. ¿Sí? Pero los documentos completos, sí van a eliminarse. En este caso, por ejemplo, tengo un montón de referencias. Yo quiero ordenar los documentos. ¿Sí? Quiero saber cuántos documentos completos tengo. Bueno, hago clic aquí en la hojita y me empiezan a aparecer los documentos. Más tarde vamos a trabajar con ellos. La otra opción que decía que nos interesaba es Add Entry Manually. ¿Sí? Add Entry Manually nos va a servir para poder crear una referencia digital de algo que no lo tenga. ¿Sí? Supongamos que nos encontramos con el libro que es Historia de Universidad Católica de Temuco. Y los autores son Pérez River Daniel y López Uberti Pedro. ¿Sí? Es del año 1890, ¿sí? Es un incunable. Es el primer libro con el cual se empezó a gestar la historia de la universidad. Es un ejemplo, ¿no? Por supuesto. Como es un incunable, es un libro único, ¿sí? Es muy antiguo, no tiene una referencia digital. Entonces, estoy haciendo mi tesis sobre la historia de las instituciones educativas en Chile. Por ejemplo, me encontré con este libro. Entonces, lo que hago es anotar las citas o sacarle fotos, ¿sí? Porque ese libro no lo puedo sacar de la biblioteca. Y acá lo que voy a hacer es, en un anotador, ir anotando estos datos, el título, los autores, el año, la cantidad de páginas, un pequeño abstract, ¿sí? De qué se trata el libro, etiquetas, palabras claves, ciudad, vamos a poner, por supuesto, Temuco, es una primera edición, quiénes fueron los editores, cuál es la editorial. URL no va a tener el libro, pero puedo poner, por ejemplo, URL de la biblioteca, ¿sí? Tampoco va a tener DOI es el identificador digital. Puede tener ISBN. Y en Files, ¿sí? Lo que puedo hacer es subir las fotos de las páginas de las cuales voy a estar citando, ¿sí? Ya sea fotos de las páginas, fotos de las fotos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces la voy a guardar, esta referencia. ¿Tenemos una pregunta? Sí.
Karen, las referencias de desktop se sincronizan con la versión web. En realidad, buena pregunta, es un ida y vuelta, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo por ahí no incorporo muchas referencias desde la web, sino que lo que hago es descargar PDFs, los leo y los meto en la watch folder y después Mendeley los, los incorpora. Bueno, así como lo puedo incorporar directamente desde la web, puedo incorporar también documentos, ¿sí? Solamente en la versión desktop que van a parar a la versión web. Gracias por tu pregunta, estuvo muy bien. ¿Quedó claro esto de Add Entry Manually? Yo sé que venimos después de una hora muy intensa, ¿sí? De vuelta, la idea no es que hagan todo lo que estamos viendo, que mañana empiecen a hacer todo, sino que simplemente sepan las opciones que les brinda Mendeley. Bien, ¿venimos bien? Está todo claro. Voy a la opción edición y en la opción edición les dije que nos va a interesar la opción nuevo grupo. Camila, en caso de querer citar una página web, ¿en qué sentido? O sea, no citamos una página, sino información que está en la página. Sí, para eso utilizamos el Web Importer. Pero para eso tiene que haber también, por supuesto, información referencial y, por supuesto, como decimos siempre, una fuente confiable. Voy a edición, nuevo grupo. Cuanto a estadísticas de qué, Camila. Uso, descargas, impacto. No, decime bien qué es lo que necesitas. A ver si te puedo ayudar. Hago clic en edición, hago clic en nuevo grupo, le puedo poner nombre, puedo poner una descripción y acá me dice los tipos de grupo que están disponibles. Grupo público, ¿sí? O sea, grupo abierto, discusión abierta y se comparten referencias. Grupo por invitación, que es igual que el grupo público, discusión abierta y se comparten referencias, pero solo miembros aprobados. Y grupo privado, es una discusión cerrada y se pueden compartir archivos de PDF. Dijimos, ¿por qué archivos de PDF? Porque no se pueden modificar. En la opción vista voy a tener también la búsqueda de citas, eso lo vamos a ver más adelante. Y en la opción herramientas voy a poder instalar y desinstalar tanto el Web Importer como el plugin del procesador de texto. Yo les había dicho que Mendeley nos permite, ¿sí?, hacer todo lo que nos permite hacer el programa de PDFs. ¿Sí? Entonces yo voy a abrir este PDF. Y supongamos que este PDF en realidad es un trabajo práctico que estamos haciendo todos nosotros. ¿Sí? Estamos trabajando en conjunto, lo tenemos decidido, ¿sí? Ya lo tenemos definido, pero ¿qué pasa? Lo estoy leyendo y estoy teniendo algunas preguntas, ¿sí? Algunas dudas. Entonces lo que voy a hacer es empezar a agregar notas. Entonces seleccioné la parte que quiero mencionar y voy a hacer clic aquí. Entonces aparece la primera nota. Entonces yo le puedo elegir el color. ¿Por qué? Porque voy a poner notas y cada una va a tener una prioridad o un peso diferente. Por ejemplo, entonces las amarillas van a ser las más sencillas. Entonces, por favor, revisar esto. Voy a seguir bajando. Otra nota. Esta sí ya va a ser un poco más importante. Revisar el primer párrafo. Y empiezo a bajar y empiezo a agregar notas por todo el texto, cambiándole de color, sí, no, etcétera. Esto nomás que podemos poner. Y así. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a agregar estas notas, ¿sí? Buscar más referencias. Yo puedo empezar a agregar estas notas en este PDF, ¿sí? Y lo que puedo hacer es mandárselo a mi grupo privado. Ustedes son mi grupo privado, mi grupo de investigación. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando y les digo, equipo, les mandé un trabajo, por favor revisen las notas, ¿sí? Y contéstenme lo que ustedes crean. Ahora, ¿qué pasa? Si somos 10 en el grupo, si somos 10 en el equipo, yo voy a recibir 10 versiones diferentes. Y ustedes van a ver 10 versiones diferentes, una por cada uno de ustedes. Ahora, ¿cómo hago yo para saber quién me está escribiendo qué? Voy a ir a notas y me va a aparecer mi foto y mi nombre. ¿Sí? Porque estoy registrado. Lo mismo va a pasar con las notas de cada uno. Ahora, ¿ustedes tienen que ir rastreando las notas? No. Voy a hacer clic en la nota
y me va a aparecer dónde está en el trabajo. Entonces simplemente voy a tener que ir buscando esto nuevo que podemos hacer, que podemos poner. Yo lo que hago es marcar esto, ¿sí? Poner otra nota y podemos sacarlo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces va a aparecer una nota sobre la otra. Entonces yo voy a recibir sus trabajos, ustedes van a verlos, en realidad porque al estar en un grupo cerrado, vamos a empezar a intercambiar estos PDFs con estos comentarios. Y cada comentario va a tener la foto y la identificación de cada uno de ustedes. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿No? Ya estamos terminando, ahora vamos a ir a la última parte, ¿sí? Que es la aplicación de Mendeley en un trabajo. ¿Sí? Estamos viendo el Word, vamos a... Bien. Buenísimo, Andrés, me alegro que les haya gustado. Facilita un montón, exactamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de un profesor, puede mandar un texto con un montón de preguntas, ¿sí? Y los estudiantes no van a tener que andar rastreando las preguntas, van directamente ahí a Notes y las pueden ir respondiendo, por ejemplo. Ahora vamos a la última parte, ¿sí? Ya con esto vamos a cerrar. Tengo acá mi tesis, ¿sí? Como les dije, lo que nos brinda Mendeley es la posibilidad, ¿sí? De citar, de referenciar mi texto, ¿sí? Todo lo que tengo acá son citas, ¿sí? Son los extractos de otros documentos. ¿Qué pasa? En un documento con 250, 300 citas que me pide el profesor o es un requerimiento, tener que hacer esto manualmente, bueno, puede ser un poco engorroso, tener que revisarlo, va a llevar al margen de error también. Yo lo que tengo que hacer simplemente es ir a la pestaña referencias y ver que tengo mi espacio dedicado a Mendeley, mi Mendeley Site-O-Matic. ¿Sí? Entonces estas son citas y lo que tengo que hacer es empezar a buscar las referencias. ¿Están viendo la barra que apareció? ¿Se ve? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hacer clic ahí en Insert Citation, aquí arriba, ¿sí? Y voy a empezar a buscar a qué obra pertenece esta cita. ¿Sí? Yo, cuando fui haciendo el trabajo, yo ya sabía a qué obra pertenecían las citas. Exactamente, esa es la idea, Isabel, facilita mucho el trabajo de una tesis. Entonces, hago clic en Insert Citation y empiezo a buscar. La primera cita, yo me acuerdo que es del libro de Historia de la Universidad Católica de Temuco. ¿Sí? Que es la referencia que creamos. Entonces, puse Temuco y me la trajo. Ok, ahí la voy agregando. ¿Sí? Algo importante para aclarar. Mendeley no es un buscador. Mendeley lo que va a hacer es buscar dentro de nuestra base de datos. Si yo necesito una referencia que no está en Mendeley, no me va a aparecer, sino que la voy a tener que buscar, la voy a tener que descargar y después sí la voy a poder utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a empezar a poner 3 letras nomás, ¿sí? Y me van a aparecer un montón de documentos. ¿Por qué? Porque yo solamente me tengo que acordar 3 letras o del nombre del autor o del nombre de la obra, ¿sí? Entonces, de esta manera, no tengo que andar rastreando todos los trabajos, sino que, por ejemplo, yo me acuerdo que esto era sobre Serum, y era este trabajo, este también era sobre Serum, y así. Yo puedo agregar referencias múltiples o referencias individuales. ¿Sí? Entonces, ahí agregué una, y siempre pongo las mismas 3 letras. ¿Por qué? Porque voy a ir buscando esas referencias. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que poner al final de cada trabajo? ¿Sí? Son las referencias o como las conocemos, que tenemos un poquito más de años, la bibliografía. ¿Sí? Para quienes son jóvenes, antes las referencias eran la bibliografía. Tengo 326 citas en este trabajo, todos autores noruegos, todos autores suecos, rusos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que agarrar y empezar
a recolectar todas esas referencias en el formato correcto. Recordemos. O lo que puedo hacer es directamente insertar la bibliografía. Y ahí lo que va a hacer Mendeley es facilitarme mucho más el trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a insertar la bibliografía de acuerdo al formato. Entonces yo necesito formato IEEE y ahí automáticamente lo cambia. O formato Nature y ahí automáticamente lo cambia. Yo me olvido de los formatos. No importa el formato de la referencia, Mendeley lo va a adaptar. Ahora, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que de la obra de Quino, ¿sí? Aquí, no utilicé de la página 1249 a la 1255, sino que usé hasta la 1270. Lo puedo modificar. Lo mismo acá, usé hasta la página 80. Lo puedo modificar. Esto, ¿sí?, va a ser válido solamente en este trabajo. Cuando yo modifico la referencia en Mendeley, esa referencia se va a hacer válida a partir de en adelante. ¿Sí? Entonces, una cosa es modificar en el trabajo final, acá, ¿sí?, donde la modificación va a ser solamente acá, o si la modifico en Mendeley, desde que la modifique, esa referencia va a estar modificada para todos. Vamos a las preguntas o comentarios, que veo que hay muchos. Señalar que primero hay que instalar el Word plugin, exactamente, ¿sí? Como decíamos, está la versión desktop, la versión web y la versión móvil. Para tener el plugin del procesador de texto hay que instalar la versión desktop, que ahí es donde está disponible. Al descargar Mendeley, esto me aparecerá en la barra de herramientas de Word. Sí, Patricia, siempre y cuando instales el plugin del procesador de texto, ¿sí? Que es esta ventanita que aparece cuando instalamos Mendeley Desktop, que va a decir, si quieres instalar el plugin del procesador de texto y el Web Importer, instálenlo. ¿Con versiones anteriores de Office se reconoce Mendeley? Sí, en realidad va a depender del procesador de texto, pero sí. Sí. La forma de citar se puede modificar, ahí ya lo vimos. ¿Cómo se vincula Mendeley con Word? A través del plugin del procesador de texto, Juan. ¿Sí? Cuando nosotros instalamos la versión desktop, está la opción de instalar estos dos, y si no, como ya hemos visto, desde Tools, desde herramientas, lo puedo volver a hacer. Es un complemento que se descarga, sí, incluye APA y varios estilos. Exactamente, sí, como hemos visto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Estamos viendo el Word ahora? ¿Se está viendo? Sí, bien. Las referencias las incorporo automáticamente en relación a lo que yo cité anteriormente en el texto. Exactamente, Claudia. Exactamente. ¿Qué pasa? Yo tengo que citar en un formato que no está acá. ¿Sí? Tengo que citar en formato Harvard, por ejemplo. ¿Sí? Y no está acá. ¿Qué hago? Voy aquí a More Styles. Va a abrir la versión desktop. ¿Sí? Y acá me va a dar la opción de buscar otros formatos. Entonces, ¿cuál es lo que yo estaba buscando? Harvard. Y acá lo tengo. ¿Sí? Quiero que utilice este estilo. Lo eligió. Y acá lo cambió. Entonces, ¿qué ganamos con esta plataforma? ¿Sí? Lo que ganamos son varias cosas. Primero, minimizar el margen de error a la hora de citar en cuanto a nombres, nombre de la obra, formato, etc. Minimizamos el margen de error a la hora de acordarnos de cambiar el formato de la cita y de la referencia, ¿sí? O sea, la referencia tanto en la obra como en la bibliografía. Entonces, de esta manera, ¿sí?, vamos a tener siempre un trabajo mucho más profesional. Y por último, también, ¿sí?, y muy importante, cuando ustedes quieran publicar un trabajo y tengan su trabajo en un formato X, formato Harvard, y venga la editorial y les diga, bueno, pero nosotros citamos en formato IEEE, ustedes lo van a poder cambiar inmediatamente sin temor a equivocarse en el formato. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, si tengo un documento de Word con citas hechas con Word, pero quiero continuar trabajando con Mendeley, ¿debo hacer el cambio manual de las citas hechas a Mendeley? Sí, Eric. Mendeley trabaja con Mendeley. ¿Sí? Word tiene, para los que no lo conocen, tiene su propio buscador de citas. ¿Sí? Está acá. Ahora, ¿qué pasa?
Word trabaja con Word, con la información que tiene Windows, no sé bien cómo es que lo relaciona. ¿Sí? Yo te puedo hablar de Mendeley. Entonces, si tenés referencias que estás utilizando en Word, lo que puedes hacer es rastrear esa carpeta, incorporar esas referencias a Mendeley y las vas a tener también disponibles. En algunas revistas se puede descargar el formato archivo donde lo incorporas en Mendeley. Pablo, si lo descargo desde la página, con el Web Importer ya se hace automáticamente. Entonces no es necesario después incorporarlo en nada. Ya lo va a descargar la versión web, lo único que me tengo que acordar es de sincronizar, siempre sincronizar. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a parar la grabación.